Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y asistencia, tanto a los que están en la sala como a los que están vía Internet. Hoy nos reunimos en sesión pública para presenciar la conferencia titulada Las relaciones internacionales en el ámbito académico, la Iberoamericana de Farmacia como ejemplo. La pronuncia el excelentísimo señor doctor don Agustín García Suero. Le va a presentar el profesor Anadón. Muy bien, buenas tardes a todos. El presidente me ha pedido, por favor, que presente al conferenciante, con el cual pues me une cierto contacto y cierta amistad. Entonces, me gustaría pues unas palabras, ¿no? Yo creo que son palabras merecidas, ¿no? Licenciado y doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Química Analítica hasta su jubilación y actualmente profesor emérito de la Universidad de Sevilla, es académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia, miembro de la Junta de Gobierno y presidente de la sección sexta, Historia, Legislación y Bioética, un mérito muy importante que es Fellowship of the Royal Society of Chemistry. Tiene el premio Fama a la Universidad de Sevilla de Investigación en Ciencias de la Salud. Ha impartido la lección de apertura del curso académico 2019-2020 en la Universidad de Sevilla y las aperturas de actividades 2001 y 2024 en las Academias Iberoamericanas de Farmacia y de Ciencias Farmacéuticas de Portugal, respectivamente. Figura en el ranking de la Universidad de Stanford, el top 2%, desde el 2002, 2003 y 2004 de los mejores investigadores del mundo, precisamente con una citación de 9.710 citas y un índice de impacto de H38. Presidente del comité organizador del 10º encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia. Es miembro honorario de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Paraguay, académico correspondiente de las Academias de Farmacia de Brasil, Chile, México, Perú, Portugal, Cataluña, Región de Murcia, Reino de Aragón y académico de número y actual presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Ha sido decano de la Facultad de Farmacia y vicerrector de la Universidad de Sevilla, presidente de la Conferencia de Decanos de la Facultad de Farmacia y coordinador del libro blanco del grado en farmacia. Su labor investigadora se desarrolla en quimiometría, antioxidantes naturales, historia de la ciencia y aspectos metodológicos de la química analítica. Miembro del Instituto Universitario de Estudios de América Latina de la Universidad de Sevilla, miembro de las Sociedades Docentes Universitarias de Historia de la Farmacia de España y de la Real Sociedad Española de Química y de la Sociedad Española de Química Analítica. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas universidades nacionales y extranjeras, en congresos de carácter nacional e internacional, academias de ciencias y de farmacia e institutos de academias y reales academias de Andalucía. Entre los premios, que son muchos, citaré algunos de ellos. Tiene el premio Carabela Pinta, en su categoría de oro, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, el diploma acreditativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, el H de oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, colaborador de honor de la Fundación Farmacéutica Abenzoar, del Real Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, medalla institucional de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, medalla de plata de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, etc. Hay que destacar que también es huésped de honor de la ciudad de San Salvador, profesor ilustre de la Universidad de Cartagena de Indias, Colombia, y profesor senior de la Facultad de Medicina, medalla de la Universidad de Magdalena, mejor dicho, en Santa Marta, Colombia. Profesor honorario de la Universidad Norbert Wiener en Lima y placa conmemorativa de la Universidad del Valle de Itajai, Brasil. Becario honorario de los colegios mayores, también es importante, de las universidades, la Universidad de Sevilla. Los colegios son el Alborán, Fernando Colón, Guadaira, La Luz, San Juan Bosco y Santa María del Buen Aire. Su reseña bibliográfica viene recogida en las obras científicas sevillanas de sevillanos ilustres, onubenses ilustres del siglo XX y sevillanos adoptivos ilustres de Feliciano Robles Blanco. Bueno, está casado con Puri, doctora en químicas, tiene 3 hijos. Puri, doctora en filología inglesa, Agustín, doctor en ingeniería industrial, e Irene, arquitecta, y 4 nietos, Tomás, Tommy, Candela y Ana. Y por último, pues quería señalar pues, que la Real Academia le agradece
su participación y presencia en el cincuentenario de la fundación de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, en Pegalajar, Jaén, y de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias en los Alcázares de Sevilla en el 2024. Y por último, también su presencia se agradece por parte de la Academia en el acto de colocación de la placa de la del primer Real Colegio Escuela de Veterinaria en 1793, ubicada en la Biblioteca Nacional de España. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, por favor. Eh, Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo señor presidente. Es un honor y un privilegio poder estar aquí en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias. Voy a hablar de las relaciones internacionales en el ámbito académico. Voy a hacer un diseño top-down, de lo general a lo particular. Preámbulo. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España es la continuadora de una larga tradición de corporaciones dedicadas al cultivo de dicha ciencia, iniciada con la Academia Médico-Veterinaria Matritense, 1850, la Sociedad de Medicina Veterinaria de España, la Academia Veterinaria de España, la Unión Veterinaria, la Liga Nacional Veterinaria, la Academia Científico Profesional Veterinaria, la Asociación Nacional Veterinaria de España y la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Así se inicia, inspirándose en el Real Decreto 101/2014 de 21 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el informe que ha realizado la Real Academia Nacional de Farmacia, que está el excelentísimo señor don Juan Tamargo, en apoyo a la incorporación de la de Ciencias Veterinarias como 11ª al Instituto de España y que he suscrito en mi condición de miembro de la Junta de Gobierno. Esperemos su pronta incorporación a la foto de familia del Instituto de España. Voy a dividir mi intervención en 7 apartados. Primero, las academias. Segundo, la internacionalización de las universidades, academias como meta. Tercero, contactos en la primera fase, instrumentos de cooperación en América Latina, de la Unión Europea y de España, universidades y ONG. Cuarto, conferencias de decanos de facultades, Asociación Europea de Facultades, organizaciones profesionales. Quinto, las asociaciones iberoamericanas de Academia de Farmacia. Sexto, de los encuentros de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia y séptimo, de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Primero, las academias. Las academias son responsables del cumplimiento de misiones conceptuales o universales vinculadas a la ciencia, la tecnología y la ética, todas ellas prioritarias en su quehacer. La fundación de las academias contribuyó al desarrollo de las ciencias físicas y naturales, vinculándose la actividad individual siendo reforzada con la colectiva, favoreciéndose la difusión de los trabajos científicos y la aparición de publicaciones periódicas. Las continuas sesiones celebradas se traducían en importantes debates y discusiones, examinándose los resultados desde un punto de vista racional y crítico. La Real Academia de Ciencias de París se encuentra entre las más antiguas de su género. La creación de las academias se enmarca en el movimiento filosófico ideado por Bacon y Descartes. La física previene de la metafísica, sostenía Newton. El poder real francés sustrae a la Universidad de París
y a las autoridades eclesiásticas el control sobre la producción y difusión del conocimiento para conferirle un organismo situado bajo su dominio. Se asiste así al establecimiento de un espacio intelectual al margen de los poderes espirituales tradicionales. Este hecho forma parte de la etapa de su secularización de la vida intelectual que se comienza en el Renacimiento. Se diferencian así las verdades científicas de las reveladas o impuestas, haciéndose hincapié en la utilidad social, razón primordial de su existencia y apoyo. La academia representa una élite a la que codician su pertenencia todos los científicos. Sus memorias tienen una vasta difusión, con un fuerte impacto representativo de la ciencia francesa en el orbe. El reconocimiento como académico excedía la importancia del salario percibido. La academia prestigiaba, lo que constituía una sustancial ayuda para lograr otros puestos con retribuciones significativas. La Ilustración del siglo XVIII acarreó un afán de las élites culturales por los descubrimientos científicos y la avidez de conocimiento. Las universidades, ajenas a la investigación científica, no satisfacían estas aspiraciones. El espíritu religioso surgido de la Contrarreforma contrastaba con el afán de libertad característico del nuevo renacimiento cultural emergente. Las élites ilustradas buscaron el amparo de la corona para la creación, tutela y financiación de estas nuevas instituciones culturales, centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento que compitieron con las universidades en plena decadencia y cuyo control, en adición, solía escapar al propio Estado. Desde el reinado de Felipe V hasta el de Carlos III, se crean en España una serie de instituciones académicas y culturales que sentarían las bases organizativas y de funcionamiento en las que se sustentan las academias tal como las conocemos hoy día. Representan la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades, cuyos valores esenciales se corresponden con los méritos intelectuales y científicos de sus miembros, así como con su estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos. Las academias son entidades diferenciales, plurales e integradoras, donde conviven profesores universitarios con destacados investigadores y profesionales o personajes comprometidos con la gestión y política a nivel local, nacional o de la Unión Europea o en el ámbito iberoamericano. 2. La internacionalización de las universidades como meta. En el sentir de Morales Padrón de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, los vínculos entre las academias y otros foros universitarios y culturales y otras academias han sido constantes a lo largo de su historia, lo que han enriquecido su actividad. La institución universitaria tiene en su nombre y en su esencia el signo de la universalidad. Las universidades, desde sus orígenes medievales, muestran una vocación internacional que hoy día se ve reforzada por la universalidad del conocimiento contemporáneo y, en cierta forma, también del mundo laboral. De ahí que la globalización o mundialización de los problemas constituye en la actualidad, junto con el desarrollo científico y la sociedad de la información, un fundamento imprescindible para enfocar bien la política universitaria y añadiría la política de nuestras academias. La labor de coordinación en este sentido ha sido potenciada, dado el elevado grado de desarrollo alcanzado por los intercambios, la movilidad y los programas de cooperación en sus variados aspectos. La dimensión internacional de la educación superior es un elemento intrínseco de su calidad, según reconoce la UNESCO. Esta tendencia hacia la convergencia es irrenunciable porque se hace necesaria para el desarrollo y también porque al hacerse más evidente la complementariedad de las instituciones de educación superior, la ayuda mutua en colaboración horizontal es enriquecedora. La Unión Europea se enfrenta a un enorme cambio fruto de la mundialización y de los imperativos que plantea una nueva economía basada en el conocimiento, en la que los trabajadores del saber han ido sustituyendo progresivamente a los obreros industriales en el liderazgo y en dar carácter y perfil a la sociedad. La acción comunitaria en materia de educación persigue decididamente el objetivo de promover la cooperación transnacional
contribuyendo a crear un espacio europeo de la enseñanza superior y un espacio europeo de las academias. En el siglo XX y hasta fecha muy reciente, la colaboración interuniversitaria se restringía al mundo de la investigación y se llevaba a cabo en pequeña escala. La diferencia es que hoy se tiende a la internacionalización de manera sistemática, de modo que de aquellas iniciativas aisladas se ha pasado a la puesta en marcha de programas a largo plazo que se desarrollan para un amplio número de universitarios durante el proceso formativo, tanto docente como investigador. Viajar y lo que viajar comporta es una de las condiciones para que los hombres se hagan sabios. La misión de la universidad no consiste en preparar solo para la vida profesional, sino en transmitir sabiduría, experiencia y conocimiento. La movilidad física prepara a los estudiantes para su vida personal, cultural, social y profesional. Cuando Ulises parte para la guerra de Troya, encomienda al anciano sabio y fiel amigo mentor la educación de su hijo Telémaco, una educación integral, no circunscrita tan solo al uso de las armas. Antiguamente no se consideraba un estudiante ambicioso ni su educación completa si no se formaba e impartía magisterio en distintas universidades. Tomás de Aquino, Santo Tomás, doctor angélico, doctor de la Iglesia, patrón de las universidades y centros de estudio católicos, constituye una viva muestra de ello. Estudia en la abadía de Montesinos, pertenecía a la Orden de los Predicadores y después en la Universidad de Nápoles, maestro de teología en París, Orvieto, Roma, Viterbo y Nápoles. Con la desaparición del latín como lengua común y la creación de los estados con sus fronteras impenetrables, esta tradición declina. En particular en Europa, la Unión Económica, Social y Política ha supuesto lo que podría darse en llamar una recuperación de las raíces medievales y renacentistas universitarias. Los fines y objetivos que aspiran a lograr las distintas universidades del continente son parecidos, aunque no idénticos, sin que la puesta en común suponga necesariamente una homogeneización y normalización de actitudes, sino más bien un proceso de convergencia voluntaria y concertada. La movilidad transnacional se sustenta conforme al informe Adornino sobre la base de una confianza recíproca, la paridad en los estudios, el mutuo reconocimiento y la compensación por la experiencia. La movilidad estudiantil es el motor de un cambio de mentalidad que se ha impuesto en Europa. La europeización de los estudios universitarios es un hecho irreversible que se beneficiará de las comunicaciones vía Internet, de la facilidad de relación mediante correo electrónico y virtual, universalizada tras la pandemia, de la difusión de la información mediante redes de ámbito general o específicamente universitaria, del abaratamiento de viajes y estancias y de las ventajas que suministran las nuevas tecnologías y la decidida política transnacional adoptada por la Unión Europea. En definitiva, reforzar la dimensión europea de la educación y la formación mediante las herramientas de la sociedad de la información. El verdadero reto de la sociedad de la información no proviene, sin embargo, de la tecnología en sí, sino más bien de su incorporación a la organización actual de las universidades y de nuestras vidas. La fijación de las prioridades y los límites, la mejora del marco administrativo, la realización de un buen seguimiento de los proyectos, la participación a través de asociaciones en la organización de los intercambios y el mantenimiento y refuerzo de la política presupuestaria a seguir constituyen objetivos a tener en cuenta. Todo esto se traducirá en una reafirmación de algunos de los principios básicos de la internacionalización de la educación, movilidad estudiantil de profesores y de gestores, de académicos, desarrollo circular, programas intensivos de formación, enseñanza y aprendizaje de idiomas y reconocimiento de crédito. Las tecnologías de la información y comunicación dan un valor agregado a la información. Es más rica y accesible. El conocimiento, mercados, productos y competidores están creciendo simultáneamente. El aprendizaje, mejores procesos, mejor distribución y mejor calidad de los resultados del aprendizaje. Y las instituciones. El establecimiento de redes internas y externas es un elemento clave para el futuro. Las universidades deberán afrontar progresivamente la competencia de actores externos vinculados
al sector editorial, la industria informática y telemática. Este mercado global tan competitivo puede tener consecuencias para la identidad y estabilidad de las universidades. Para evitar quedar marginadas, deberán desarrollar nuevos roles, como por ejemplo la validación de la calidad de la información y el reconocimiento de las calificaciones individuales, incluyendo las adquiridas durante la vida profesional. Las redes de universidades deberán tener en cuenta a todos los interesados en el diseño y evaluación de los cambios asociados con la globalización y las tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciéndose a tal fin estrategias de carácter regional y transnacional. La investigación en este campo, por ejemplo, se orientará hacia los aspectos problemáticos para volverse más interdisciplinaria y facilitar la colaboración. Contactos en la primera fase. Instrumentos de cooperación de América Latina, Unión Europea y España. Universidades y ONG, acuerdos de colaboración. Entre los instrumentos de colaboración de América Latina se tiene el Convenio Andrés Bello, el Mercado Común del Conocimiento, el Programa Simón Bolívar y la Organización de Estados para la Educación, Ciencia y Cultura, OEI. La Unión Europea cuenta con diversos programas y proyectos de cooperación que se engloban en iniciativas como Erasmus Plus y Horizonte Europa, así como acciones específicas como las cátedras Jean Monnet y las asociaciones para la cooperación. Entre los instrumentos de cooperación de España se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, la ESI, la Fundación Carolina y el programa CITES. La primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Guadalajara, Estado de Jalisco, México, consagró en su declaración final el reconocimiento de un espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación. Sobre la base de promover y programar el desarrollo de la educación, la ciencia y tecnología a través de un proceso de integración que tuviese como eje central lo cultural, los países andinos suscriben el Convenio Andrés Bello en 1970, que adecúan al nuevo contenido mundial en 1990, pasando de ser un mero acuerdo de cooperación entre países a convertirse en un organismo internacional e intergubernamental, rebasando las fronteras andinas. En Santiago de Chile, 2019, la UNESCO y el Convenio Andrés Bello acordaron promover la aplicación de las tablas de equivalencia como herramienta de referencia para facilitar y agilizar procesos de integración en contextos de movilidad y asegurar el derecho a la educación. El Mercado Común del Conocimiento es una iniciativa para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los países de Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, que persigue el fortalecimiento de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de desarrollo regional. En la segunda cumbre iberoamericana, Madrid 1992, se acuerda apoyar la creación de este mercado común del conocimiento. El programa Bolívar responde a algunos de los desafíos en la educación superior de la región y representa un medio de cooperación intracontinental de apoyo a las diversas iniciativas de la comunidad latinoamericana. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y la Fundación Botín, con la colaboración del Centro Común de Investigación, Joint Research Center de la Comisión Europea, han desarrollado un proyecto piloto para mejorar la capacidad de transferencia de conocimiento de grupos de investigación biomédica de América Latina enmarcado en el programa FORSIT. Aquí se aprecian los tres pilares del programa Horizonte, que ha sido objeto de tratamiento, me consta, en reuniones de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias. Excelencia científica, desafíos mundiales y competitividad industrial europea y Europa innovadora. José María Valverde, de la Iberoamericana, poseedor de una cátedra Jean Monnet. Se muestra un volumen de una revista europea en el que colaboramos. La cooperación académica entre América Latina y Europa es una relación dinámica y multifacética marcada por el intercambio de estudiantes, profesores y conocimientos, así como por proyectos de investigación conjuntos y el desarrollo de políticas públicas.
Programas como Erasmus Plus y Erasmus Mundo facilitan la movilidad y el intercambio entre universidades de ambas regiones, mientras que iniciativas como Eurosocial promueven el aprendizaje entre pares en áreas como la igualdad de género y la gobernanza democrática. Erasmus se circunscribe a estudiantes universitarios, mientras que Erasmus Plus va dirigido a profesores, estudiantes en práctica con empresas, formación profesional y voluntariado, fomentando el intercambio social, cultural, lingüístico y deportivo. Erasmus Mundo es un programa de excelencia destinado a la cooperación y movilidad internacional en el ámbito de la enseñanza superior. Vemos ahí un proyecto, Copela, de uno de nuestros académicos, con académicos de otras universidades, don Antonio Sánchez Pozo, recientemente fallecido. El programa Columbus de la Conferencia de Rectores Europeos es otro instrumento de colaboración con América Latina. Tuve el honor de acoger en Sevilla a una de las reuniones, siendo Julio Fermoso, presidente de la CRE, Conferencia de Rectores Europeos, rector de la Universidad de Salamanca. Campus Iberoamérica apuesta por el conocimiento y el talento. Surgió en la 24ª Cumbre Iberoamericana. Es el proyecto iberoamericano que impulsa la movilidad de estudiantes, investigadores y trabajadores entre los 22 países de Iberoamérica con el fin de que puedan ampliar estudios, investigar o realizar prácticas laborales en otros países de la región. Quizás pueda considerarse un heredero de aquel programa Intercampus tan importante, sí que fomentó la movilidad de estudiantes, de profesores y de gestores, y que estuvo vigente durante varios años, aprovechando el diferencial, es decir, cuando existían vacaciones allí, venían los profesores y alumnos aquí y viceversa. Esos son los contactos en la primera fase a través de los cuales se han nutrido las academias para engrosar sus filas, digamos, con académicos procedentes de otros países y establecer contactos y convenios de cooperación. La Fundación Carolina de la EFI, público-privada, promociona las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana, así como con otros países con especiales vínculos históricos, geográficos o culturales. El CITES, creado en 1984 mediante un acuerdo marco interinstitucional suscrito por los países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con el objetivo de contribuir al desarrollo armónico y sostenible de Iberoamérica mediante la cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Estos son palabras mayores. Este programa, a través de redes y de proyectos de investigación, ha dado muchos frutos y ha sido una cantera de continuo intercambio entre académicos. Eh, por ejemplo, Ceferino Sánchez, académico de la Iberoamericana, tuvo un papel fundamental en el despegue de este programa. Ha sido condecorado en Murciano. Hubo que cambiar la Constitución de Panamá para que pudiera ser rector de la Universidad de Panamá. Fue secretario de Estado, un impulsor del CITES junto con Mahavir Gupta. Conferencia 4, conferencias de decanos de facultades. Me voy a circunscribir a las de farmacia, pero esto es extensible a medicina, veterinaria, Asociación Europea de Facultades de Farmacia, Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, COIFE. Ahí tenemos la conferencia de decanos de facultades de farmacia conjunta con los portugueses. Hicimos, siendo yo presidente de la conferencia de decanos, unos 6 encuentros. El primero de ellos fue en Salamanca. Sí, gran parte de los profesores que ahí se encuentran son académicos. La Asociación Europea de Facultades de Farmacia
AFP, ahí en la conferencia de La Laguna, con José Guimarães y Fernando Ramos, portugueses, académicos de número y correspondiente de la Iberoamericana, pero también son académicos de la Nacional. Fernando Ramos es miembro del comité ejecutivo de la EAFP. Ahí también está Jorge Manzanares, académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia y correspondiente de la Iberoamericana. Aquí está la conferencia de decanos de Facultad de Farmacia de Iberoamérica, la celebrada en Salamanca con motivo del octavo centenario de la creación de la universidad. La mitad de los que se encuentran en esa instantánea son académicos. Por citar, estará Fernando Quevedo, de en paz descanse, el profesor Benito del Castillo, Jorge Manzanares, Fidel Ortega y José Aliaga, Lidia Fonseca, Ana Isabel Torres Suárez, que es correspondiente de la Nacional. Sí, son foros no estrictamente académicos, pero donde los académicos se encuentran. Sí, las academias no disponen, salvo a perteneciente al Instituto de España, de unos presupuestos tan elevados, ¿no? Como para motu propio, ¿no? Hacer la movilidad. Por eso se aprovecha como parte de los académicos, somos profesores universitarios, los programas universitarios europeos e iberoamericanos, ¿no? Para consensuar y formular iniciativas conjuntas con nuestros colegas académicos. Bueno, también a través de las universidades, ahí está también Iván Torres, estaba en- de hecho, en esa reunión celebrada en Salamanca, trabajamos en la organización de los currículos en Iberoamérica y se publicó eso con la firma primera del presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, el documento en los anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. Bueno, las universidades a través de relaciones internacionales, ¿no? Siempre llevando el escudo de académico en el pecho, ¿no? Pues eh, va itinerando por diversos países, en este caso Colombia, ¿no? Relacionándonos al más alto nivel, ahí está Germán Bula, ministro de Educación, o Virgilio Galvi, y de Sanidad. Hubo problemas cuando accedió al ministerio, amenazas, porque quería poner orden en las cosas de contratación y entonces envió a su hija a Sevilla con el programa Intercampus y la tuvimos allí unos meses. Si el cielo existe en algún lugar en la tierra, esa es Boca de Ceniza, ahí con Benito del Castillo, la desembocadura del río Magdalena, un paraje paradisíaco, donde los haya. Ahí con algunos, el rector, el Quim Patarroyo en el Salón Internacional del Estudiante, en Costa Rica, en Chile. Ahí figura en la lección inaugural del primer ciclo, miembro de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Y siempre en todas mis salidas fuera, ¿no? He llevado a gala ser miembro de la Academia Iberoamericana de Farmacia y daba cursos, ¿no? Por la Academia Iberoamericana de Farmacia. Está en El Salvador, Dominicana, firmando convenios, Cuba, otra vez Colombia, Portugal. Me parece que, ¿no? Pues traspapelado uno. Bueno, la OFIL, la organización
de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, una organización muy potente, poderosa, ¿no? Y que organizaba encuentros, ¿no? En Iberoamérica y en España. Ahí está uno a la derecha, en la Complutense. Hay otro en Sevilla, Alberto Herreros de Tejada, académico de número de la Iberoamericana, un gran impulsor de las relaciones internacionales, que fue presidente de la OFIR, fallecido recientemente. Está en Santipetri, en Cádiz, con la rectora de la Universidad Nacional de Asunción. La OFIR, está ahí Javier Puerto, académico de número de la Iberoamericana, Antonio González Bueno, Fernando Quevedo. Las ONG, también Jesús Sánchez Burzón recibió la medalla de plata de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla por la ayuda prestada en la cooperación al desarrollo, con países no solo iberoamericanos, sino terceros países. Quinto, las asociaciones iberoamericanas de academia. Vemos las Reales Academias del Instituto de España, salvo la de Ciencias Económicas y Financieras, porque es la 10ª, no me cabía en la diapositiva y además no tiene un edificio propio. Sí, está en el edificio Pedralbes. Ahí están las asociaciones de las academias de la lengua, de medicina, de la historia, ¿no? Por orden de creación, jurídica, de ciencias veterinarias, aunque la creación es de 2006, se remonta al 2002 por los acuerdos previos. La Iberoamericana de Academias, Institutos y Escuelas Diplomáticas, las de Ciencias, las de Farmacia, las de Ingeniería y últimamente la Iberoamericana de Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias Económicas. Asale, lengua. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, el año 2000. Impulsa la unidad, integridad y desarrollo del idioma español. Lema: una estirpe, una lengua, un destino. La conforman 24 países. La sede de la Comisión Permanente se encuentra en Madrid, sede de la RAE y del Instituto Cervantes. La RAE no estuvo presente en el primer congreso en México, 1951, en el que se creó la asociación, pero sí participó en la Comisión Permanente ese mismo año. El segundo congreso se celebró en Madrid en 1956, el 16º en Quito en noviembre del año pasado. Algunos logros: Diccionario de la Lengua Española, ortografía, en sus 2 ediciones, Diccionario Pan-Hispánico de Dudas, gramática y Diccionario de Americanismo. Medicina. Fundada en 1967 en Bogotá, iniciativa de Gonzalo Esquerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Participaron las academias de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela, aprobándose posteriormente por el Consejo Directivo la incorporación de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y por afinidad histórica y cultural, la Real Academia de Medicina de España y la Academia Portuguesa de Medicina por decisión unánime. Hay que destacar la elaboración del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, el primer diccionario con lenguaje médico común y consensuado para facilitar la comunicación entre la población y los profesionales médicos de España y América, una herramienta digital y de libre acceso. En 2017 celebró su cincuentenario. En la reunión del Consejo Directivo de Alanán interviene en 2024 Antonio Campos Muñoz, vicepresidente de la Real Academia de Medicina, con la educación médica en el siglo XXI, y Víctor Mojo, inteligencia artificial y medicina, retos y riesgos. La Academia Nacional de Medicina de México organiza en noviembre de este año la reunión de academias en Mérida, México, bajo el lema Humanismo, Profesionalismo, Bioético. Historia. El quinto centenario impulsó estudios de toda índole: geográficos, etnográficos, lingüísticos,
artísticos que cubrían una variedad de temas. El acuerdo inicial de la Asociación Iberoamericana de Academias Nacionales de la Historia se articuló en Madrid, 1988, participando representantes de Perú, Argentina, Ecuador, Portugal y España, aunque se oficializó 2 años más tarde Madrid con la firma del Acta de Constitución y la redacción del Estatuto de Fundación. El primer encuentro con asistencia de 22 países, incluyendo España y Portugal, se celebró en La Paz, Bolivia, del 20 al 22 de mayo de 1991, con los auspicios de la Comisión del quinto centenario del Encuentro de dos Mundos y de la Embajada de España en Bolivia. La idea de la asociación fue obra de Zorraquín Becú, 1965, presidente de la Academia Argentina. En realidad fue una refundación. Comenzó, se apagó y se refundó nuevamente. Tiene en su haber el Diccionario Biográfico de España. Academias de Jurisprudencia, Legislación y Ciencias Jurídicas y Sociales. Eduardo Roca Roca, 1992, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, adopta la iniciativa de aglutinar a las academias jurídicas de toda Iberoamérica en una unión. El primer encuentro, ahí lo vemos, se celebra en Granada, España, y reafirman su voluntad de desarrollar la función social que les es propia en cuanto instrumentos de vertebración de la sociedad llamados, desde el cultivo de la ciencia jurídica, a promover, fomentar y consolidar en sus respectivas áreas el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, que constituyen la base de un orden internacional justo y pacífico en conformidad a los principios y fines de las Naciones Unidas. El Protocolo de Granada era un verdadero estatuto constitutivo e incluyó la creación de un organismo permanente designando una mesa directiva. Desde el año 2016, la institución está presidida por Rafael Navarro Valls, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Ahí en el fondo se ve a don Eduardo Roca Roca, que fue presidente del Instituto de Academias y Reales Academias de Andalucía. Veterinaria. La Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias es una organización que reúne academias de ciencias veterinarias de países iberoamericanos. Su objetivo es la promoción del avance y prestigio de las ciencias veterinarias, fomentando la investigación, el intercambio científico y la colaboración entre sus miembros. La Secretaría General Permanente se encuentra en Madrid. Don Arturo Anadón Navarro, secretario general permanente desde el PANVES 2012 de Cartagena de Indias. La presidencia rotatoria es coincidente con la celebración de los Congresos Panamericanos de Veterinaria. Existen, entre otros, 4 grupos de trabajo: educación veterinaria, una salud, incluyendo la ambiental, animal y bioética, bienestar animal y bioética y odontología. El 2021, en el transcurso de la PANB en Mérida, México, se aprobaron los estatutos y el reglamento interno de funcionamiento, según me consta. Tiene página web propia. La Asociación Iberoamericana de Academias, Institutos y Escuelas Diplomáticas es una red que busca fortalecer la cooperación y el intercambio entre las instituciones encargadas de la formación diplomática en Iberoamérica. Se crea en la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra en 2003 y tiene el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, creada en ese mismo evento. De ciencia, esta red ha puesto en marcha proyectos como la ciencia en tu escuela, en 7 países de la región: Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana, y a través del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos, ha obtenido un importante apoyo para actividades que se enmarcan en su programa de enseñanza. Ha organizado talleres regionales sobre energía y mujeres en la ciencia en Argentina y en México. Academias Iberoamericanas de Ingeniería. El primer encuentro de Academias de Ingeniería Iberoamericanas
Argentina, Brasil, México, Portugal, Uruguay, Venezuela y Real Academia de Ingeniería transcurre en 2007 en Madrid. Debaten sobre enseñanza, energía y sostenibilidad, recursos renovables y medio ambiente e innovación tecnológica y movilidad profesional en un mundo global, interesándose también sobre la mejora de los procesos formativos o la articulación de los requisitos para el ejercicio profesional, planteándose componer un diccionario de terminología de la ingeniería, iniciativa de la RAI, de la Real Academia de Ingeniería. La segunda cita se celebró en México en 2008. La última de las asociaciones eh, de las academias que componen el Instituto de España. Academia de Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias Económicas. En 2017 tiene lugar el primer encuentro iberoamericano de Academias de Ciencias Morales, Sociales y Políticas y de Academias de Ciencias Económicas, auspiciado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Acuden al evento todas las academias americanas existentes, 2 de Argentina y 2 de Venezuela, más una de Bolivia, de Chile, de Perú, de Paraguay y de Uruguay, a excepción de la de Colombia, más un representante del Consejo de Ciencias Sociales de México, ya que allí no existe una corporación análoga. Se plantea realizar un análisis conjunto en la doble perspectiva española e iberoamericana del estatus socioeconómico y político que ha originado la grave crisis internacional que ha conllevado el deterioro del estado del bienestar, lo que obliga a reforzar los vínculos de cooperación internacional. La globalización ha hecho que los problemas nos afecten a todos y estemos obligados a la búsqueda de soluciones conjuntas. Sexto, de los encuentros de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia. Ahí vemos las academias que componen la asociación, 8 iberoamericanas y 8 españolas. Los encuentros, celebrados desde el 2005, cada 2 años, alternativamente en España y Iberoamérica, Santiago de Chile, Madrid y Santiago de Compostela, fue conjunta, Buenos Aires, Cartagena, Sao Paulo, Barcelona, Asunción, Granada, Lima y Madrid. Ahí se ven los programas de los encuentros. Aquí vemos el de Buenos Aires, ahí con el profesor Aquiles Arancibia y Blas Vázquez, que han sido presidentes de las academias de Chile y de Paraguay, la de Paraguay creada más recientemente. Ahí en Brasil, Jesús Mayor Escobar, especialista en radiofarmacia, académico de número de la Iberoamericana, tuvo una participación activa. Ahí en Barcelona, ahí está Alfonso Ruiz Bravo, académico de número, especialista en microbiología, Alberto Herrera de Tejada, Marcelo Nacuquio, el presidente entonces de la academia, más tarde de la Academia Argentina, de la Nacional de Farmacia y Bioquímica. Está Lauro Moreto, presidente honorario de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de Brasil. Este es el encuentro, la mesa de el 10º encuentro de Academia celebrado en Madrid, el 2023. Está la chuleta de autoridades que le pasé a Mónica, ¿no?, para la inauguración en el Instituto de España. Ahí está don Arturo, entre ellos. Este es el programa del 10º encuentro con los escudos de las diversas academias y la antigüedad. Muy bonitas fotos. Conviene decir algo de esta asociación de academia, AIAF. Aquiles Arancibia, en la ponencia AIAF,
Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, Génesis, Evolución, Vigencia y Desafío, en el transcurso del 7º encuentro celebrado en Asunción 2016, ha dicho: en junio de 1996, la Real Academia Nacional de Farmacia conmemoraba el 50º de su incorporación al Instituto de España y dentro de los actos programados para su celebración, organizaron la Jornada Iberoamericana de Ciencias Farmacéuticas. Fue en esa oportunidad cuando se nos hizo presente por primera vez la conveniencia de efectuar eventos conjuntos de academias de Sudamérica y España. Juan Claudio Sanahúja ha relatado este hecho en una clara y documentada presentación titulada La Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, su origen y génesis de los encuentros en el tercer encuentro de las academias realizado en Buenos Aires, 2009. El manuscrito me lo pasó Marcelo Nacuquio, presidente de la Academia de Argentina, en el que hace referencia a la sugerencia de Ángel Santos Ruiz. Y sigue. La Jornada Iberoamericana organizada por la Real Academia Nacional de Farmacia realizada en Madrid en el mes de junio de 1996 viene a ser precursora de estos encuentros que tuvieron su concreción y realidad oficial definitiva en Valparaíso, Chile. El primer encuentro iberoamericano de academias de farmacia ha tenido el mérito, a mi juicio, de institucionalizar el anhelo previamente existente, creando la Asociación Internacional de Academias de Farmacia, AIAF, al mismo tiempo que aseguró su continuidad, estableciendo un lazo fijo para la repetición de los eventos en forma alternativa en Europa e Iberoamérica. Sí, ahí aparezco con Aquiles Arancibia en 1992, mucho antes de estos eventos de 1996 y de 2005. Ahí se muestran las publicaciones derivadas de las intervenciones en esas jornadas iberoamericanas de la RAM que tanta importancia tuvieron en 1996. La Academia Iberoamericana de Farmacia. Bueno, aquí está el 10º encuentro, los obsequios, el salón con las banderas de toda Iberoamérica, algunas instantáneas. Ahí está el presidente de la Academia de Portugal, Franklin, Andrés Amarilla de Paraguay, José Aliaga, José María Ventura de la Real Academia de Cataluña, Lauro Moreto, presidente honorario de la de Brasil. Y esta es la reunión de presidentes en el 10º encuentro. Bueno, también conviene mencionar que la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de México cada 2 años organiza un encuentro internacional de academias simultáneamente con un encuentro internacional de profesionales farmacéuticos. Termina en el primero de los encuentros y corre a cargo la organización de los 2 primeros de José Manuel Cárdenas, académico de número de la Iberoamericana. Y ahora lo está organizando el doctor Rodolfo Cruz, con el que de vez en cuando tengo algunas videoconferencias para organizar los temas. 7º, la Academia Iberoamericana de Farmacia. La Academia Iberoamericana de Farmacia tiene por objeto la investigación y el estudio de las ciencias farmacéuticas o sus afines, el fomento de su cultivo y de las relaciones entre los farmacéuticos españoles e iberoamericanos y el asesoramiento de los organismos oficiales cuando lo soliciten, conforme a lo dispuesto en sus vigentes estatutos, aprobados en el 90 y reaprobados en el 2024. Como antecedente remoto de la Academia Iberoamericana de Farmacia, sí, puede citarse el 11º Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquímica, en el que 13 países iberoamericanos se adhirieron al proyecto de creación a través de sus academias, colegios, federaciones y sociedades profesionales. A estos, que se muestran en la instantánea,
Se añaden más tarde como adherentes el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Paraguay y los ministros de Salud de Perú, Honduras, Argentina y El Salvador. Hay que mencionar aquí que recibió también un fuerte apoyo de la ahora Real Academia de Farmacia de Cataluña. Como antecedente próximo puede resaltarse el esfuerzo conjunto de las facultades de farmacia de Granada y Sevilla que vehiculizan junto con los colegios oficiales de farmacéuticos de Andalucía. En aquel momento no existía Consejo Andaluz, era Federación de Colegios. Por eso firmaron con la Facultad de Farmacia de Granada y Sevilla los presidentes de los colegios andaluces, la adherencia. Es interesante. Se eleva al excelentísimo señor consejero de Educación y Ciencia, en fecha de 29 de diciembre del 89, la propuesta de creación, con sede central en Andalucía compartida por las facultades de Farmacia de Granada y Sevilla, y a efectos de notificación, Facultad de Farmacia de Granada. La Academia Iberoamericana de Farmacia ha desarrollado su actividad desde su creación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con una vocación de fuerte proyección hacia la comunidad iberoamericana, moviéndose en consecuencia en el entorno de los congresos internacionales de la Federación Panamericana de Farmacia, de la Federación Centroamericana y el Caribe de Ciencias Farmacéuticas y de la Federación Sudamericana de Farmacia y de la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, COIFA. La Iberoamericana está comprometida junto con la Real Academia Nacional de Farmacia y las restantes academias de farmacia españolas e iberoamericanas con la obra colectiva que supone la creación de un espacio iberoamericano de la farmacia, favoreciendo de esta manera el intercambio de ideas y experiencias, el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos y la dignificación de la profesión farmacéutica, entre otros importantes logros, con el propósito de sostener la extensa red de contacto urdida a nivel personal, profesional e institucional en el ámbito español e iberoamericano de la farmacia y ciencias afines durante décadas, contribuyendo de esta manera a tender puentes de entendimiento, colaboración y cooperación científica, académica y cultural, aproximando países hermanos e ideando un espacio común apropiado para la convivencia, respeto, iniciativa conjunta e imaginarios colectivos. Ahí tenemos el blog de la Academia Iberoamericana de Farmacia con don Manuel Losada, que fue académico de número y ahora es académico de honor. La convocatoria de la Junta Gestora, que tuve el honor de llevarla a cabo. Los países a los que se envió la información para que en un plazo de 2 días que nos dio la Junta de Andalucía, so pena de anulación de, de la academia. Sí, y ahí está la copia, costó, tuvimos que unos mensajeros, más de 1.000 euros de aquella época. Una factura de 120.000 y otra de 16.000 euros. Si no llegase por esto, no hubiéramos recabado las propuestas de académicos de Iberoamérica y no hubiéramos podido poner en marcha, ahí está el acta de la Junta de Rectora, la academia. Sí, se crea en el 90 y en noviembre de ese año nos reunimos en el Congreso de la FIL, de FEPAFAR y de la Centroamericana en San Juan, en Puerto Rico. 8 de los académicos. Ahí está don Pedro Capilla, don Rafael Díaz Manti, don Raúl María Leizalar de Vidorreta, don Víctor Silgi, que ha sido un elemento fundamental. El Salvador es un pequeño pero gran país que tiene mucha fortaleza en el entorno del Caribe. María José Fau, decana de la Facultad de Farmacia, Luz Milagro Gutiérrez y Milquella Portes, otro soporte fuerte de la Academia en República Dominicana, donde fue gobernador. Está en Los Venerables, la ceremonia en 1992, la apertura, María José, que fue un elemento fundamental en los inicios,
FAO, Joaquín Giraldes también, Regina Revilla también, Huberto Zapata Rivas, secretario perpetuo de la Academia Iberoamericana de Farmacia, que nos visitaba en el decanato por entonces. Esta fue la puesta de largo de la Academia en Iberoamérica, y la entrada de Héctor Zayas Bazán y Perdomo, al que tuve el honor de contestarle a su discurso que versó sobre la atención farmacéutica y la obra 90. Está el presidente de la FIP y el presidente de la Panamericana. Víctor Cisli era entonces presidente de la Centroamericana. Sí, nos hemos movido en un entorno, aun siendo academia, iberoamericano profesional. Por eso nuestra academia es tan rica de matices, porque tiene profesionales de la farmacia, de los colegios profesionales, de la industria y académicos, y de la universidad y del consejo. Sí, una institución plural e integradora. Ahí está en el 95 la entrada de Chile y Paraguay. El presidente del Instituto de Academia está ahí de Costa Rica. La reunión del 2006 de CEPAFAR, de la Federación Panamericana en México. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de República Dominicana, que falleció muy joven. Paraguay, el año pasado, donde nos nombraron miembro honorario a Aquiles Arancibia y a mí y a Blas Vázquez. Otro puntal de la academia fue don Aquiles Arancibia, el fundador de FEPAFAR, perdón, de CEFAS, la Federación Sudamericana de Farmacia, que fue promotora de la Declaración de las Américas. Perú, Portugal, Coimbra. Ahí está Antonio González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, vicepresidente del Consejo. También han venido a Sevilla a dar conferencias eminentes investigadores, profesores internacionales. Aquí Jean-Michel Kaufmann. Este es el fin de fiesta, ¿eh? Después de haber dado la conferencia en Granada y en Sevilla, este es el monasterio de la Rábida y lo llevamos allí. Y esto es Mover en los Raposos. Alex Abde, que es una eminencia en la investigación en el tema de solubilidad de fármacos. Mija Puri, ayudando en las labores de traducción. Bueno, voy a pasar una serie de instantáneas para el recuerdo. Aquí es la toma de posesión de Mahavir Gupta en Panamá, con don Alberto Ramos, presidente. Aquí celebrando después del trabajo con don Fernando Quevedo, que en paz descanse, y el don José Juárez, que es presidente de la Peruana Nacional y también académico de honor de farmacia, en el restaurante La Eñe, que ya no existe. Don Benito del Castillo jugó un papel fundamental también en los inicios, porque nos recomendaba a colegas extranjeros de reconocido prestigio para que engrosaran la nómina de académicos de número. Bueno, voy a cerrar ya esto diciendo que Andalucía, como reconoce al comienzo del preámbulo su Estatuto de Autonomía, a lo largo de su historia ha forjado una robusta y sólida identidad
que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. Los vínculos históricos, sociales y culturales con la comunidad iberoamericana son obvios, contribuyendo a la Academia Iberoamericana de Farmacia en el campo de la ciencia farmacéutica y afines a su mantenimiento y fomento. Este es el ejemplo del que yo insisto, el Consejo de Colegio, la Real Academia Nacional de Farmacia, sí, el presidente de la Conferencia de Decanos de Farmacia, los presidentes de los colegios, todos juntos, sumando. La rectora, Pilar Aranda, de la Universidad de Granada, saliente durante 8 años, que es otro puntal ahora mismo y es miembro del Consejo Académico. Mi familia analítica, todas mujeres. Mi universidad, mi ciudad y mi familia. Y me gustaría terminar con algo del Quijote al que recurrimos con frecuencia. Dice, sabe de Sancho que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Y en eso andamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor Agustín García Suero. Ahora pasamos al tema de preguntas. ¿Alguna persona de la sala quiere intervenir? Pues ¿Cuándo es? Ahora en el 25, había en el 23 una, ahora en el 25 de la de farmacia, me parece, la asociación AIF, no sé qué. El 25 tendría que celebrarse una, ¿no? ¿No? El décimo encuentro. El décimo encuentro fue un problema, porque fue una apoteosis, un éxito total. Es decir, eh, y entonces eh, nadie quiere ahora mismo tomar el testigo. Entonces, lo que hemos hecho un paréntesis para que recuperen aire, sí, y vamos a hacer el encuentro nacional en Zaragoza. Si vamos a invertir, el orden de los factores no altera el producto. A veces no hay que hacer las cosas tan bien, pero el presidente de la Nacional se empeñó en que aquello fuera por todo lo alto. La Junta de Gobierno apoyó todas las iniciativas del comité organizador. Aquí se ríe don Juan porque él a través de la Junta de Gobierno supervisaba, ¿no?, las actividades eh, del comité organizador y vinieron todos los presidentes de la academia. Aquello fue una apoteosis. Eh, lo hicimos tomando como modelo los 9 encuentros previos y viendo las fortalezas de cada encuentro y pujando nosotros más. Sí, desde noviembre, sí, hasta junio. Mónica, la secretaria técnica, me llegó a comentar cuando terminó. Don Agustín, hemos intercambiado 1.800 correos electrónicos. Aparte de los WhatsApp, aparte de las llamadas de teléfono y de mis idas a Madrid. Costó convencer algunos aspectos, lo de los regalos, lo de las banderas, pero las banderas había puesto Paraguay, había puesto... Yo me fijé en todo lo que habían hecho, me lo estudié de pe a pa, a fondo, di hasta con la génesis, que eso estaba olvidado, la génesis de los encuentros, y aquello salió bien porque ha salido en una instantánea también. Los miembros de la administración de la RAN se volcaron, ¿no?, incluido el bibliotecario, y aquello fue, yo no he visto, quizás porque sea juez y parte, ¿no?, y no sea la persona más apropiada para, pero que fue un encuentro, reconocen los compañeros por todo lo alto. Entonces yo estoy con México, ¿no?, a ver si consigo que el año que viene organicen ellos el encuentro.
porque México tiene fortaleza, tiene industria y hay empresas que sustentan a la academia. Lo que pasa es que eso se requieren 7 meses para preparar un encuentro de este tipo. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Bien, pues entonces tenemos por internet una pregunta que va a formular el secretario. Gracias. El doctor Freddy Pomares Herrera, director del Centro Tecnológico de Desarrollo e Innovación. Por favor, cierre. Director del Centro Tecnológico de Desarrollo e Innovación en Salud de la Universidad de Cartagena, en Colombia, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidad desde la Academia Iberoamericana podemos realizar para el fortalecimiento de programas de telesalud para el área rural como modelo para Iberoamérica mediante el teleconsultorio farmacéutico, de modo que permita el apoyo continuo asistencial en la toma de decisiones al médico general de atención primaria que labora en zonas rurales y dispersas en el manejo de sus pacientes con patologías crónicas en casos de interacción de medicamentos y alergias, como de orientación a la adherencia de pacientes mediante la modalidad de telemedicina? Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, el doctor Pomares, hemos tenido el honor de colaborar juntos en la Universidad de Cartagena. Él es decano de la Facultad de Medicina eh, eh, y también muy próximo a las facultades de odontología y de farmacia. Sí, hemos hecho cursos, ¿no? Y ahora él es especialista en esos temas. Es un tema muy interesante, ¿no? Eh, que sin duda, ¿no? Podremos, al igual que hemos hecho otras actividades en la costa Caribe, que podemos fomentar, ¿no? Y que podemos impulsar y promocionar desde aquí, desde nuestra academia, de forma conjunta. No solo en el ámbito de la medicina, sino en el ámbito de la farmacia y, ¿por qué no?, extensible al ámbito de otras ciencias de la salud como veterinaria. Así que tanta importancia tiene hoy día y que todos deseamos que la siga teniendo, ¿no?, aún más, ¿no?, con su incorporación, si cabe, al Instituto de España. Sí, a este respecto yo quiero comentar que, derivándome un poco de la pregunta, que las cosas nunca son fáciles. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando la creación de la Academia Iberoamericana de Farmacia se opuso a ella la Academia de Medicina y la Academia de Veterinaria. Y se creó por un artículo, el 141 entonces de los estatutos de la Junta de Andalucía. Es decir, que a veces no, pero que después las cosas se ven con claridad. Lo que pasa es que cuestan porque una de las bases del derecho es que no se puede ser juez y parte. La otra es que no se puede tomar la justicia por su mano. Y cuando hay que compartir, ¿no?, a veces no somos, no tenemos vistas futuras, ¿no?, a medio y largo plazo, y no somos lo suficientemente solidarios. Después nos arrepentimos de no haber sido buenos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿alguna persona más quiere intervenir? Adelante, doctor Sánchez Sánchez. Por el gran trabajo que ha realizado usted, por todas las reuniones que se han hecho y la capacidad de interaccionar con tantas personas. Entonces, eso es una gran labor que, desde luego, es merecedora del gran trabajo que tiene y los éxitos que ha tenido. Mi pregunta va relacionada con un tema que yo he tenido la oportunidad de mantener con Iberoamérica, un tipo de relación de cursos, y veníamos así como 28 años realizándolos, y bueno, se dejó hacer por la crisis económica que tuvimos en los años, pues me parece que era el 2011 sobre todo se eliminaron. Entonces, mi pregunta es, para realizar tantas reuniones, eso tiene que tener un respaldo económico.
me imagino que de todas las fuentes que has sacado al principio, pues serán las estas. ¿Se resuelve bien eso? ¿O ha tenido también dificultades, años dificultosos también? Va por ahí mi pregunta. Bueno, el problema es siempre la financiación económica, pero más que la financiación económica es que las academias no poseemos una estructura administrativa suficiente como para acudir, ¿no?, en régimen de concurrencia competitiva a las ayudas, que las hay. Hay muchas ayudas, pero eso sí se puede hacer en las universidades y en los decanatos. Lo primero que hicimos, yo llevaba las relaciones internacionales en Sevilla, era vicerrector, fue firmar un convenio, la Academia Iberoamericana y la Universidad de Sevilla. Y la Universidad de Sevilla puso al servicio de la Academia Iberoamericana de Farmacia toda su maquinaria. Entonces, permitía... eh, yo hubo un año en que tenía problemas en las aduanas porque el policía pasaba las hojas y no encontraba huecos donde sellarlo. Y eso que me tapé el ojo, porque yo empecé mis pinitos, digamos, en Europa, fui 3 o 4 veces al Congreso y me tapé el ojo que miraba a Europa porque eso estaba muy organizado a través del programa Erasmus, a través del programa Horizonte. Sí, y también siendo después decano de la Facultad de Farmacia, y después también tuve un proyecto muy importante que me permitió colocar a 4 becarios durante 4 años, ganando 1.200 euros al mes, y que pude haber conseguido dinero propio para mí. Pero hablé con un compañero y me dijo, no hagas eso, apúntatelo en viaje. Entonces yo tenía para viajar, sí, y muchas ganas. Y después también, es decir, es que yo muchas veces pienso en plan de broma, digo que la persona más inteligente del mundo era Hernán Cortés, porque llegó allí y quemó las naves. Así que Iberoamérica es un espacio interesante, la gente es extraordinaria, todo es grandioso, la vegetación, sí. Y tenía alguna idea que se me ha ido. ¿Cuál era la cuestión? Financiación. Sí, bueno. También la Agencia Española de Cooperación Internacional con el programa Intercampus. Eso facilitó mucho también, es decir, a través de, he puesto la importancia de la universidad porque pedían ayudas a la universidad para poder hacer cursos. Sí, también hicimos desde la universidad eh, programas de doctorado y cursos de máster en Iberoamérica y con universidades ahí firmando algún convenio, públicas y privadas. Las públicas las hacíamos gratis, a las privadas les cobraban, sí, todo, es decir, pero lo hacían con mucha facilidad porque íbamos en vacaciones. Sí, pagaban todo, viaje, hotel, comidas, ¿no? Pero le descontaban del sueldo a través de los años, poco a poco, a los profesores. Si hicimos un programa, por ejemplo, en la Universidad de Itajaí, sí, donde de 12, 11 llegaron a ser doctores, aprovechando las idas y venidas de Intercampus, sí, también el programa de doctorado, los recursos conseguidos, porque fue un programa de doctorado independiente. Es es el ingenio, es decir, eh, idear, sacar de donde haya. Pero el problema de las academias, y no hablo ya de las academias, de las del Instituto de España, es que no tenemos una estructura administrativa suficiente como para ir a recabar fondos. Entonces tenemos que hacer una cosa mixta, es decir, aprovechar las fortalezas de los decanatos, de las universidades, sí, de los programas de relaciones internacionales, de los programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para hacer labor académica y labor docente al mismo tiempo. Por eso he hecho yo una mezcla juiciosa de ambas cosas al principio que podría verse muy decantado hacia la universidad, pero es a través de la universidad como nos movemos.
y cómo llevamos la academia a... Y de hecho, es decir, todos los agentes, ¿no? Casi de las asociaciones estas son académicos de distintas academias nacionales y de su país y extranjeras. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero felicitar también al doctor García Suero por la solicitud de fondos. Tengo que decirle que esta academia ha solicitado fondos por todas partes. Una de ellas en la Agencia Iberoamericana de Intercambio, antes Cultura Hispánica. Había un proyecto que facilitaba la asociación. Este era entonces presidente don Carlos Luis de Cuenca y Esteban. Y entonces fui yo personalmente a Cultura Hispánica y teníamos la suerte de que uno de nuestros académicos, recientemente fallecido, don Amalio de Juana Sardón, tenía una hija que trabajaba en Cultura Hispánica. Había unos proyectos para facilitar dinero y facilitar ayudas a la academia. Fuimos, teníamos todos los sacramentos y todo, y a la hora de la verdad no conseguimos nada, cumpliendo todos los requisitos. O sea, esta academia, tengo que decir, que ha solicitado dinero de todas las formas posibles y de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Y no hemos tenido esa ingeniería económica que el doctor García Suero ha ejercitado felizmente. Bueno, pasando a números y pasando a otras cosas, tengo que decir que en esta conferencia, que ha sido un éxito de participación, hay inscritos 50 personas, participantes 43 y por vía internet han participado 37 personas. Yo creo que es de las veces que más asistentes por internet hemos tenido. Felicito por ello gracias. al doctor García Suero, a los académicos de nuestra academia y al resto de los académicos les deseo un feliz verano y unas felices vacaciones, que se recuperen y a la vuelta de vacaciones volveremos con todas las energías y con toda la fuerza posible. Y para el doctor García Suero, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor don Agustín García Suero por su intervención en la sesión celebrada el día 30 de junio de 2025 con la conferencia titulada Las relaciones internacionales en el ámbito académico, la Iberoamericana de Farmacia como ejemplo. Madrid, 30 de junio de 2025. Firman el secretario general y el visto bueno del presidente. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Se levanta la sesión.